Buenos días. ¿Se me escucha? A ver, Javier Guamán, Grecia, Ruti, Zulcaray, Ponce, Farid Chávez, ¿se me escucha? Sí, se le puede escuchar, profesor. Buenos días. Muchas gracias. Voy a pasar a presentar. Señorita Manuela. Muy bien. A ver, estamos en la semana 6. Buenos días. Y vamos a revisar lo que corresponde a reacciones químicas y reacciones nucleares, ¿no? Entonces, a lo largo de estas 5 semanas anteriores, hemos revisado materia, energía, mezcla homogénea, mezcla heterogénea, sustancia, etcétera. Y bueno, pues espero de que esté más o menos ayudando a lo que nos toca revisar ahora. Las reacciones químicas que ocurren a nuestro alrededor, llamadas reacciones químicas naturales, pues son varias, son variadas, pero son, entre comillas, llamadas reacciones químicas ordinarias, ¿no? ¿Por qué ordinarias? Porque las llamadas reacciones químicas extraordinarias son un grupo de reacciones donde el poder destructivo de la transformación de la materia es tremendo, ¿no? Y entonces en ese instante se habla de reacciones nucleares. Y por ahora nosotros no estamos en el tema de reacciones nucleares, ¿ya? ¿Bien? Bueno, entonces paso a la siguiente diapositiva, ¿no? Nuevamente para recordar que la reacción química no es más que la transformación, ¿ya?, del reactante en producto. Acá se indica el nitrógeno se combina con el hidrógeno para dar el amoníaco. Sin embargo, como pueden verificar inmediatamente, la ecuación química no está balanceada. Se balancean con los coeficientes 1, 3 y 2, ¿ya? Y la presentación es para reafirmar, ¿no? Cuando los reactantes rompen su enlace, tienen que formar nuevos enlaces, ¿no? En el nitrógeno, el enlace es triple nitrógeno-hidrógeno, ¿no? Y en el hidrógeno, el enlace es simple, hidrógeno con hidrógeno. En el amoníaco hay 3 enlaces simples, nitrógeno con hidrógeno, ¿ya? Esta es una ecuación química bastante, a ver, ¿cuál sería la palabra? Sorprendente, ¿no? Cuando ustedes llevan, ¿ya? Cuando ustedes llevan potasio al agua, o cuando ustedes agregan potasio al agua, no, no es nadie. Teresita, no hay nadie, la profesora está llamando la atención. Ya le dije, ya mira, dije, sí, directo. Muy bien, entonces el potasio es un metal alcalino, eso espero lo recuerden. Este metal alcalino se combina con el agua para formar hidróxido de potasio y gas hidrógeno. El gas hidrógeno se inflama y se prende. Pueden ver acá una cosita de color lila, es una flama, una llama de color lila, ¿no? Y en ese instante se produce la emisión de la luz, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, ya hemos hecho todo esto, ¿no? A la izquierda están los reactantes, a la derecha están los productos, ¿correcto? Y esa es una ecuación química, en este caso de desplazamiento. ¿Por qué? Porque el potasio está desplazando al hidrógeno de su compuesto, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar ligeramente de la clasificación de las reacciones químicas. La clasificación. Según el comportamiento de los reactantes, adición, síntesis o combinación, ¿ya? Y acá tienen ustedes 2 ejemplos. ¿Listo? A ver, el hidrógeno se combina con el oxígeno para formar agua y el nitrógeno se combina con el hidrógeno.
A ver, conecta. Ahí no hay corriente. ¿Ah? ¿Sí hay corriente? Ya. Muy bien, entonces tienen ustedes acá dos ecuaciones químicas bastante cómodas, bastante sencillas. Prende. Ya. A ver, un ratito. Sí. Y cómo empieza. Bien, existe una reacción llamada reacción de descomposición, pueden ver acá, ¿no? En lenguaje matemático, AB se convierte en B y C, ¿no? Y en lenguaje puntual, tengo acá que este compuesto corresponde al clorato de potasio, que se descompone con ayuda del calor en oxígeno molecular y cloruro de potasio. Eso se llama pirólisis, ¿no? Pero el nombre que se da piro, ya saben que piro significa fuego y lisis significa ruptura. Entonces, la descomposición por acción del calor puede ser la traducción, digamos, a este término, ¿no? ¿Ya? Bien, en la parte inferior está la descomposición del agua. El agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Cada 15 minutos van a controlar, ¿ya? Pero en silencio, por favor, ¿ya? Entonces, la anterior era una reacción de adición, síntesis o combinación, y la segunda es una reacción de descomposición. La tercera es una reacción llamada de sustitución o de desplazamiento simple, ¿no? Si ustedes ven en el esquema, acá en la parte general, A desplaza a B. Ahora A está unido a C. Bien, es el caso de la reacción similar donde el sodio desplaza al hidrógeno y se une al oxígeno, convirtiéndose en hidróxido de sodio. ¿Listo? El hidrógeno desplazado se escapa, ¿ya? Hacia, hacia la atmósfera, por decir así. ¿Sí? Lo mismo el caso del zinc con el sulfato de cobre, ¿no? Que se va a formar sulfato de zinc más cobre, ¿correcto? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, se puede decir acá tranquilamente que el zinc ha desplazado al cobre, lo ha botado, lo ha sacado, como ustedes quieran, pero en el lenguaje químico se habla de una reacción de desplazamiento. ¿Ya? Hay una reacción llamada de doble desplazamiento o metátesis. ¿Sí? Se puede decir que esta reacción de doble desplazamiento es una especie de intercambio. Pueden ver que acá A está combinado con B y en el otro lado C está combinado con D. En el producto A está combinado con D, ha habido un intercambio, y C está combinado con B. Entonces, cuando uno empieza estudios en química, muchas veces la parte algebraica es mucho más fácil. A más B, flecha C más D, producto AD más CD. Sin embargo, cuando alguien ya maneja un poquito de química, la parte algebraica se hace engorrosa, ¿ya? De tal forma que abajo dice que el nitrato de plata se combina con el ácido clorhídrico para formar cloruro de plata más ácido nítrico. Bien, en la segunda ecuación química dice que el sulfato de sodio, ahí está abajo, sulfato de sodio, se combina con el nitrato de plomo para formar sulfato de plomo más
nitrato de sodio. ¿Correcto? ¿Ya? Bien. Entonces, simple y llanamente, ¿ya? Ha habido una especie de intercambio. ¿Correcto? Pueden ustedes verificar, como les he dicho en más de una oportunidad, reiterado N veces, la manera de aprender química es escribiendo. ¿Ya? Por más que ustedes tengan una buena memoria, ¿no? El examen de admisión es un examen escrito. Entonces, si ustedes no tienen en memoria ese registro, se hace más complicado el resolver o responder preguntas. ¿Ya? Bien. Otra clasificación diferente, esta es una segunda clasificación, por eso acá aparece la letra B. A ver, veamos acá, si retrocedemos, acá aparece la letra A. Según el comportamiento de reactivos, puede ser de adición, puede ser de descomposición, de desplazamiento simple o sustitución y de desplazamiento doble o metátesis, ¿no? Esa es la clasificación A. La clasificación B puede ser que la reacción sea de tipo exotérmica, ¿ya? O endotérmica. Exotérmica es cuando libera calor. En lenguaje sencillo, libera energía. Libera calor, libera energía, ¿no? Entonces tengo acá, por ejemplo, que el metano, el CH4, es una molécula que se llama metano. El oxígeno es O2. El metano se combina con el oxígeno para formar anhídrido carbónico y agua, ¿ya? Y de color rojo está escrito las tres maneras. Puedo poner más calor, puedo poner más 803 kJ por mol, o puedo escribir delta de H igual a menos 803, ¿no? Entonces, son las tres formas de denotar o de escribir, ¿ya? Una ecuación, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Ya, ¿no hay preguntas? No, no, tú ponle a 44. Acuérdate que esa estufa calienta un poquito más. Asegúrate que bajaste 44 y luego lo controlas en 10 minutos. Bien, a ver, una reacción que se clasifica como endotérmica es aquella que requiere calor. Requiere calor, necesita calor, ¿no? ¿Ya? O también se puede colocar así, absorbe calor. Q es calor, ¿no? Bien, entonces, ¿bien? Esa es una reacción exotérmica, la otra es una reacción endotérmica, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe? ¿Ya? Ahí está la forma de denotar, ¿no? Algunas veces se escribe, a ver, mirando arriba, así, A, flecha, Q, C, por ejemplo, ¿no? Directo. Entonces, como aparece de manera explícita el símbolo de calor, entonces es una reacción de tipo endotérmica, ¿no? ¿Bien? Continuamos, ¿ah? Otra clasificación, acá está la clasificación C, ¿no? Reacción reversible y reacción irreversible, ¿no? ¿Ya? Cuando una reacción es irreversible, cuando la flecha va en un solo sentido, un único sentido, ¿no? En ese instante, la reacción es irreversible, ¿ya? Acá está, yo quemo metano,
y se va a convertir en CO2 y agua. Yo caliento el carbonato de calcio y se va a convertir en óxido de calcio más CO2. Yo agrego zinc al ácido clorhídrico y se va a convertir en cloruro de zinc más hidrógeno. Bien, entonces, la reacción irreversible es en un único sentido, o dicho de otra manera, la flecha va en un solo sentido, ¿ya? La flecha va en un solo sentido. Bien, reacción reversible, ¿correcto? La reacción reversible es aquella que se va a llamar luego equilibrio químico, ¿ya? Es aquella que se va a dar también en doble sentido. En doble sentido, ¿listo? ¿Ya? Entonces, una reacción que se sabe ocurre en doble sentido es la combinación del nitrógeno con el hidrógeno para formar amoníaco. Esa es una pregunta clásica. ¿Ya? La descomposición del NO2, miren en qué se convierte. El NO2 ya se convierte en N2O. Y finalmente la del yodo con el hidrógeno. Se dice que son reacciones que establecen equilibrio químico. ¿Ya? De ahí el nombre de reversibles. ¿Sí? Existe una siguiente clasificación, ¿no? La siguiente clasificación habla del cambio en el número de oxidación. ¿Ya? Entonces habla de reacción redox y de reacción no redox. ¿No? Cuando una reacción es redox, cuando cambia el estado de oxidación. Sí, dime. En esta plancha puedo hacer la humedad, o sea, la pongo y a la plancha normal. Sí, sí, sí. A la plancha no. No, a la plancha no. A la plancha, pero a temperatura bajita. Si le pones en temperatura alta, revienta. Puedes colocarle acá un tiempo. Para que se seque. Claro. Aquí. Pero para que se seque no. La esta sale el secador. No, o sea, me refiero a... O sea, voy a poner la muestra de yogur acá y tengo que ponerlo en la plancha, pero que se... Claro, que la temperatura no debe pasar el 100. Y la plancha pasa rapidito. No vayas a reventar la plancha. ¿Ya? Os digo la placa. Muy bien, el nitrógeno acá es 0, el hidrógeno acá es 0, y miren acá, ya está, fíjate en el termómetro primero. El termómetro es el que te va a decir, si no puedes leerlo directo, abre y puedes. Sí, se ve. Ahí. ¿En qué temperatura está? 76. Ya, entonces todavía está en 73, 76, ya. Acá el nitrógeno es -3, ya cambió de 0 a 3. Y el hidrógeno, que era 0, ya cambió a +1. Cuando el estado de oxidación o número de oxidación cambia, se dice que es una reacción redox. Lo mismo acá está explícito también. El zinc metálico es 0, ¿no? Y acá es +2. Y el hidrógeno combinado es 1, y acá el hidrógeno es 0. ¿Ya? Entonces ahí se dice, ¿no?, que hay una reacción de oxidación-reducción, redox. Entonces, hay dos fenómenos, el fenómeno de reducción y el fenómeno de oxidación. Acá hay otro ejemplo que dice que el magnesio, ¿no?, el magnesio, que es aquel, se está convirtiendo en magnesio +2, y que el hidrógeno, que acá es 1, se está convirtiendo en hidrógeno 0. ¿No? Entonces, uno de ellos aumenta de 0 a +2 y el otro disminuye de 1 a 0. ¿No? Acá se definen los procesos. ¿Qué cosa es reducción? Reducción es el proceso en el cual hay ganancia de electrones. El ejemplo de abajo lo indica, ¿no? Dos hidrógenos están ganando 2 electrones, mientras que la oxidación es el proceso en el cual aumenta el número de oxidación. Puedo ver acá que el magnesio es 0 y en el costado del magnesio es 2. ¿No? O sea, está pasando de 0 a 2.
¿Sí? ¿Preguntas? A ver, por favor, dígame que está claro, eso tiene que estar clarito. Nada. Y vas chequeando el color. Muy bien, entonces el magnesio se oxida a magnesio más 2 y el hidrógeno se reduce a magnesio, a hidrógeno 0, ¿ya? ¿Cómo reconocer? ¿Cómo es otra forma de reconocer? Entonces acá yo evidencio lo siguiente, ¿eh? Acá está. Me fijo en este signo. ¿Qué dice acá? Dice más. Yo digo que el hidrógeno está ganando electrones y si gana electrones es reducción. Me fijo acá, el lado derecho está ganando electrones, por lo tanto corresponde a una oxidación, ¿ya? Entonces, la definición dice que la reducción es el evento o el proceso mediante la cual disminuye el número de oxidación, mientras que la oxidación es el evento en la cual aumenta el número de oxidación o el átomo pierde electrones, ¿ya? En una reacción redox siempre se va a dar una pareja, la pareja de quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor, ¿ya? Entonces, el agente oxidante es aquel que oxida a la especie o compuesto diferente. El agente reductor es aquel que reduce a su contraparte. ¿Sí? Entonces, fíjense acá que el magnesio, al ganar 2 electrones, está sufriendo el proceso llamado reducción y se convierte en el agente oxidante. Mientras que el hidrógeno, al convertirse en hidrógeno 0, ¿no?, está perdiendo un electrón. No, al revés. El magnesio está perdiendo 2 electrones y sufre la reacción de oxidación y se convierte en el agente reductor. El hidrógeno, al ganar un electrón, se está sufriendo la reacción de reducción y se está convirtiendo en el agente oxidante. ¿Ya? El agente oxidante. ¿Bien? A ver, alguien que diga si se entendió algo o no. ¿El cloro recibiría algún nombre en particular debido a que no está Sí, cambiando su estado de oxidación? el cloro permanece, claro, el cloro permanece como ion cloruro, no va a sufrir ningún tipo de cambio. Entonces, los que no sufren ningún tipo de cambio, entre comillas, algo así como ni se menciona. Un ratito. Aló, hola Héctor. Nada, yo tengo clases ahorita, hasta las 2, después de las 2 recién voy por allá. Sí, 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 no es lo que te dije, jueves, por eso dije sábado, no dijeron jueves, ya que caballero, no, yo dije. Sí, 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 puedo estar por ahí. Ok, ya. A ver. Ya, ya. Ya, más tardecito no puedes. Ya, 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 ya. A ver, entonces, entonces, para contestar a la pregunta de su compañero, y gracias por la pregunta, el magnesio metálico se convierte en magnesio más 2, ¿listo?
al perder 2 electrones. Entonces, normalmente yo digo, miren el signo negativo y entonces automáticamente colocan la palabra oxidación y agente reductor. ¿Ya? Ahora, el hidrógeno del ejemplo pasa a hidrógeno molecular 0. Entonces, lo primero que se hace es igualar la cantidad de átomos, 2 hidrógenos. Y ahora van acá a salir 2 electrones ganados. Lo mismo, con este signo, con el signo más, ustedes afirman que eso es una reducción. Por lo tanto, el hidrógeno cumple el papel de agente oxidante. ¿Ya? Pregunta, ¿qué le pasa al cloro? No le pasa nada, porque el cloro sigue siendo -1 tanto en reactantes como en producto. Y se sigue llamando cloruro. ¿Ya? Entonces, regreso a la diapositiva anterior. Dice, el magnesio se combina con el ácido clorhídrico para formar cloruro de magnesio y gas hidrógeno, o hidrógeno gaseoso, o hidrógeno molecular. Hasta ahí, ¿estamos bien? Por favor, a ver, dime. ¿Aló? Sí, profesor, se entiende. Ya, entonces, continuamos. Ya, como el cloro no cambia su estado de oxidación, el nombre sigue siendo el mismo, ¿correcto? ¿Ya? Bien, a ver, avanzo entonces, ¿ya? Hay reacciones redox como hay reacciones no redox, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, se está evidenciando que el hidróxido de sodio, el NaOH, reacciona con el HCl, está en la pista acá. El NaOH reacciona con el HCl, ¿no? Pero ambos tienen el mismo estado de oxidación en productos. Cloruro es cloruro, oxígeno es -2. Entonces, esta es una reacción no redox. No redox. En el siguiente ejemplo dice nitrato de plata más cloruro de sodio. Acá está el nitrato de plata, acá está el cloruro de sodio, y va a formar el cloruro de plata, pero nuevamente el cloruro sigue siendo -1, el sodio sigue siendo +1, entonces esta reacción tampoco es redox, ¿no? Entonces se clasifican las reacciones en redox y en no redox, ¿ya? Y en este caso la reacción es de tipo no redox. ¿Bien? ¿Cómo balancear ecuaciones, no? Entonces, acá por ejemplo, a ver, voy a volver a insertar una hoja. Bien, veamos el mismo ejemplo acá. El nitrógeno se combina con el hidrógeno para formar amoníaco. Y lo que yo sugiero es lo siguiente, ¿no? Entonces, el hidrógeno tiene número impar. Para balancear por el método del tanteo, se le multiplica por 2 para hacer este valor par. 3 por 2, 6, ¿no? En este instante son 2 nitrógenos. Acá son 2 por fórmula, 1. Y en este instante son 6 por fórmula. Acá solamente son 2. Por lo tanto, 3. ¿Ya? Entonces, los coeficientes para balancear la ecuación que describe la combinación de nitrógeno con el hidrógeno es los coeficientes que ven: 1, 3 y 2. ¿Ya? Pero hay otras ecuaciones químicas, entre comillas, más complicadas, como es la que aparece ahí, ¿no? Entonces, estas son ecuaciones llamadas de oxidación-reducción. Redox en medio alcalino, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces voy a hacer los esquemas básicos de aquel, ¿ya? Voy a salir nuevamente. ¿Ya? Bien, lo que le digo a los estudiantes es que en química, al igual que en matemática, existen fórmulas que son básicas, ¿no? ¿Qué temperatura está? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Existe
una sustancia cuya fórmula es NO3, ¿no? El NO3 se llama nitrato. El nitrato reacciona con el hidrógeno ácido para formar NO más agua. ¿Sí? NO más agua. ¿Correcto? ¿Ya? Pero fíjense acá. Acá hay 3 oxígenos y acá solamente hay 2. Entonces, lo que se hace es, entre comillas, jugar con el agua. Digo entre comillas jugar porque no es jugar, ¿no? Sino que es tantear con el agua. Si le pongo 2 acá, sería 3 oxígenos más un oxígeno más 2 oxígenos son 3. Y al ponerle 2 delante del agua, H2O, 2 por 2 son 4, entonces yo requiero acá 4. Y ahora sí, la ecuación está balanceada, ¿no? Entonces, el ion nitrato, que es aquel, se combina con 4 hidrógenos que están acá para formar NO más 2 moléculas de agua. Y ahora, otro sistema es el siguiente. El NO3, el mismo ion nitrato, se vuelve a combinar con el hidrógeno ácido, pero ahora va a formar NO2 más agua. ¿Por qué se da esto? Porque son 2 condiciones diferentes, son 2 sistemas diferentes, son 2 reacciones diferentes, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que hace un instante. Acá hay 3 oxígenos, acá hay 2 y acá hay 1. Entonces está balanceado. Pero colocar 2, 1 delante del número 2, esto significa que son 2. ¿Ya? ¿Sí? No sé si hasta ahí me dejé entender, ¿no? El ion nitrato, cuando se descompone, cuando produce otro tipo de sustancias, ¿lo va a hacer en medio ácido? Sí. En medio ácido puede producir NO2 o NO, ¿ya? Y se balancea así. Sin embargo, lo que he obviado es el siguiente. El nitrógeno en el nitrato es más 5 y acá el nitrógeno es más 2. La diferencia son 5 electrones. Bien, otro sistema, ¿ya? El sistema del permanganato, MnO4 negativo, más hidrógeno, forma Mn2 más agua. Bien, un manganeso, no hay problema. 4 oxígenos, por lo tanto, a la derecha tienen que aparecer 4 moléculas de agua. Acá tienen que aparecer 4 moléculas de agua. Al colocarle el valor 4, el número de hidrógenos va a ser el doble, 8. ¿Listo? Y entonces, ahora está balanceada mi ecuación iónica. Vengo acá, me fijo, el manganeso es 7. Y acá el manganeso es 2. ¿Sí? Entonces lo que faltan acá son 5 electrones. ¿Listo? El último, y ojalá que sí se entienda. El ion dicromato Cr2O7 el agua aparece y también aparece el cromo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos oxígenos hay acá? 7. Acá tienen que aparecer 7 moléculas de agua. ¿Cuántos hidrógenos deberían aparecer? Deberían. ¿Listo? Ya, entonces, el hidrógeno tiene que aparecer acá
con 14 unidades. Bien. Continúo entonces, ¿ya? Entonces, en esta ecuación se puede ver que es casi un calco del anterior. Ácido nítrico, NO2. Nitrógeno 5, nitrógeno 4. Multiplico, cruzo en doble, etcétera, y voy a llegar a esta base. Pasamos rápidamente a reacciones nucleares. Entonces, ¿así está bien o hago más ejercicio de ion-electrón? Por favor. Si están calladitos, yo acá me duermo, ¿eh? Por si acaso. Profesor, en el primer Sí, caso, ¿por ya. qué el nitrógeno no debería estar ganando, o más bien, sí, no debería estar ganando 3 electrones en vez de 5? Porque Porque me en un lado equivoqué. está más 5 y en otro más 2. Claro, no, acá me equivoqué. Tú tienes razón, acá es 3. Gracias. Y acá es 1. No había completado. Acá, por ejemplo, ¿no? Por eso acá es 6 electrones. ¿Ya? ¿No? Esos son ejemplos típicos, clásicos, ¿ya? Por favor, analícenlo, revísenlo, escríbanlo, ¿ya? A ver, le doy 2 minutos. Cierran la pantalla. Cierran. Disculpe, en vez de subir a bajar de 82 a 79. Sí. Ya sí, te lo puedo anunciar. El agua que sale bien. Entonces, usted debe haber calculado el tiempo que pasó. No se calcula a partir de que llega la temperatura. Ajá, entonces no. Ahí, ahora, el tiempo corre a partir de 95. ¿Ya? Ahí de 5. Bien, ¿alguna observación? ¿Hago algún ejercicio? ¿Aló? Hola. Miren, esas son 4 semi-reacciones clásicas, básicas, mínimas, ¿ya? Que se trabaja en química. El nitrato que da NO, que es aquel, él es el NO. El nitrato que produce NO2, que es aquel. El permanganato que produce manganeso 2. Y el dicromato que produce cromo 3. ¿Ya? Ahora acá todavía estaba por terminar, por eso decía, no los escucho. Por ejemplo acá, son 7 oxígenos, les estaba diciendo, son 14 hidrógenos, 7 de agua. Listo. Pero acá hay 2 cromos. Y acá tienen que aparecer necesariamente 2 cromos. ¿Ya? Entonces, la ley de la conservación de la materia dice que nada se crea, nada se destruye, ¿no? Todo se transforma, absolutamente todo se transforma, ¿ya?
Y en base a eso está aquel, ¿no? Entonces, si vamos al ejemplo anterior, dice zinc, acá está, con ácido nítrico, acá está nuevamente, nitrato de zinc, y miren, acá es NO2. Si ustedes ven acá, ya, es exactamente igual al segundo, al primero, al segundo, al segundo. ¿Listo? Hola. Ya, a ver, vamos a ver ahora a lo que se llama reacciones nucleares, ¿no? A ver, ¿a qué decirles? Decirles que el universo, según los científicos, procede de la explosión de la teoría, o con la teoría del Big Bang, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la Tierra es una fracción del universo, ¿no? Y en esa fracción del universo han habido diferentes elementos químicos, y los elementos químicos se están combinando de manera permanente y se van transformando a otro tipo de compuestos, ¿no? Entonces, las reacciones nucleares no son reacciones ordinarias. Las reacciones nucleares son reacciones extraordinarias, ¿no? A diferencia de las reacciones ordinarias o reacciones químicas. ¿Cuál es la semejanza? ¿Cuál es la diferencia? En una reacción nuclear intervienen partículas del núcleo, por eso se llama nuclear. En una reacción química interviene solamente la capa de valencia, la capa más externa de electrones. ¿Bien? En una reacción nuclear, un elemento se puede convertir en otro elemento. O sea, acá, como digo, el plomo quería convertirse en oro. En una reacción química ordinaria, los elementos no han cambiado. Los compuestos pueden aparecer, pueden desaparecer, sí, pero los elementos no cambian. Bien, y la última dice, en una reacción nuclear se absorbe o se libera gran cantidad de energía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en una reacción nuclear, ¿no? Al explotar el material radioactivo, que es el nombre con el cual se le conoce, la cantidad de energía que se libera es terrible y destructora, ¿no? En una reacción ordinaria, ¿no? La reacción ordinaria, sus intervalos de temperatura son pequeñitos, comparados con los que ocurren en el universo, ¿ya? ¿Listo? Ya. Clasificación de las reacciones nucleares, ¿no? Entonces, en el universo ha ocurrido, en la Tierra ocurre, por tanto, y este proceso continúa. En este instante, lo que está en la pizarra está ocurriendo en el planeta Tierra. Está ocurriendo en el universo, ¿no? Dice, un núcleo radioactivo, que es el que está acá en la parte de abajo, puede transformarse emitiendo un rayo alfa, un rayo gamma o un rayo beta, ¿no? Normalmente lo conocemos como emisión, emisión alfa, emisión beta, emisión gamma, aunque la radiación gamma son específicamente son energía electromagnética, ¿no? En otras palabras, luz, pero una luz que nuestra vista no puede detectar y que nuestro cuerpo no puede soportar, ¿correcto? ¿Ya? La radiación beta o emisión beta son electrones. Entonces acá dice, por favor, alfa es un núcleo de helio, beta son electrones. ¿Ya? ¿Sí? Listo. A ver, vamos a ver. Miren acá en la parte izquierda, dice partícula alfa, uranio 238, 92, helio 42, torio. ¿Sí? Repito, uranio 238 pasa a helio 42, que es alfa, más torio 23490. ¿Qué es lo que veo yo acá? Que 238 cambió a
234. Y de que 92 cambió a 90. ¿Bien? Entonces, esto de acá corresponde a una ley llamada ley de Fajam, que es que E es igual a AZ como elemento químico, y cuando se descompone, A baja en 4 unidades. Z baja en 2 unidades. ¿Ya? Entonces, si ustedes comparan acá el uranio 238,92 del ejemplo con el torio 234,90, pueden verificar que acá hay menos 2 electrones y acá hay Z de más. ¿No? Esa es la radiación o partícula alfa. Pero también existe una radiación o partícula beta, como hemos visto hace un ratito, ¿no? En la partícula beta, el carbono 14 se convierte en partícula beta más nitrógeno 7. ¿Listo? Pero miren el número atómico o cantidad de protones del carbono es 6. El número atómico o cantidad de protones del nitrógeno es 7. Entonces, el elemento carbono es diferente del elemento nitrógeno. ¿Correcto? Ya. Bien. Entonces ya estaba en la pizarra, ya resuelto. ¿Y qué cosa es la radiación gamma? ¿Qué cosa es la radiación gamma? Cuando ustedes se acuerden de la E igual a mc al cuadrado, ustedes pueden ver que esta ecuación química llamada ecuación de Einstein me dice que la materia es una forma condensada de energía y la energía tal como la conozco es una forma condensada de materia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene de raro acá? Varios 137, varios 137. Varios 56, varios 56. Y acá ya otro subparticulado. ¿Sí? ¿Qué te, qué? Porque ha estado Ya. porque lo baja a 42, porque en 42 llegaba a 45 como ya. Ya. Ya, en 10 minutos más lo controlas. Sí, porque si no, es así, no es parejo. Ya. La radiación gamma, le decía, procede de esta ecuación, E igual a mc al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa energía, esa materia que se descompone completamente, se convierte en energía. Eso es economías insignificantes. Ahora está 45, no hay ninguno que más te repita, 45.9. Asegúrate de acá. Ese es parejito. El de abajo sí se va a subir 1 grado o 2 grados probablemente. Bien, entonces esa radiación gamma, ¿no? Esa radiación gamma es la que altera el ADN, por si acaso, ¿ya? Ya que el ADN es una macromolécula muy frágil, pero muy frágil, entonces la radiación gamma tiene el poder suficiente para alterar. ¿Sí? Ahora, desde que el universo apareció, no le digo de que desde el planeta Tierra apareció, ¿no? Hasta que hemos llegado nosotros, estamos habitando acá, en este pedazo de
Tierra o planeta, siempre ha ocurrido las mismas reacciones en el universo, ¿ya? Eso que siempre ha ocurrido se conoce como serie radiactiva. Serie radiactiva, ¿ya? Ustedes, yo supongo que ustedes han visto Los Vengadores, han visto una serie de películas, ¿no? ¿Ya? Y al ver esas películas, pues han visto que Thanos destruyó el universo, mató el 50% de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vino el héroe 1, el héroe 2, etcétera, y todo feliz, ¿no? Bueno, la ciencia pregona lo siguiente, ¿ya? Que el uranio 238 es la materia, el material, el átomo radioactivo, que es aquel que es el punto de partida, ¿no? Que se transforma en torio, protoactinio, uranio, torio, radio, polonio, plomo, plomo, astato, etcétera, 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 de manera gradual. Pero miren lo que emite una partícula alfa, entonces me fijo acá, 238, 234, 92, 90. Acá hay una partícula beta, miren, 90 a 91. Y acá hay otra partícula beta, y así. Entonces, la partícula beta, ya, se trabaja así, E3, A, Z, flechita, ya, A sigue siendo A, y Z aumenta en la unidad, ¿ya? ¿Listo? Entonces, para balancear una ecuación nuclear, yo solamente tengo que fijarme que la suma de la izquierda es igual que la suma del lado derecho. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es, se supone, lo que ha ocurrido en el universo. ¿Listo? A partir de ese uranio, entre comillas, llamado padre en este caso, bueno, no sé por qué tienen que colocar la palabra padre, aparece el último elemento. El elemento que está en la Tierra en gran cantidad se llama plomo. El plomo tiene un número de protones de 82. ¿Ya? Y un A de 206. Pero ese es el elemento que nosotros tenemos en la casa siempre y cuando tengamos algo de plomo. ¿Listo? ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, todas estas reacciones radiactivas que hemos visto, alfa, beta y gamma, ¿serían de descomposición? Porque están Sí, emitiendo algo. son de descomposición. El elemento está pasando a otro elemento. Se le puede llamar descomposición. Serie radiactiva es un nombre típico, ¿no? Pero también se puede llamar descomposición radiactiva. ¿Ya? Bien, ¿puedo avanzar? Bien, acá está un esquemita, ¿no? Y miren la parte de balance, ¿ya? La parte de balance es fácil, miren acá. Dice 1 más 235, ¿cuánto suma? 236. Y acá es 142 más 91 más 3. Bueno, 142 más 4, porque acá es 1 más 3 son 4, queda también 236. Voy abajo, 0 más 92, 92. 92. Entonces, ¿qué es lo que se logra? Resolverlo solamente sumando. Pero hay que recordar que el neutrón es 1, 0. A ver, voy a marcar. Esto es neutrón. Esto de acá es el neutrón, ¿no? Esto de acá es el electrón. 0 menos 1, o sea, beta. Y esto de acá es alfa, que es helio 4,2. ¿Ya? Bien. Entonces, una serie radiactiva me indica cómo es que el universo se ha ido transformando y qué cosa es uranio, torio, lantano. Son
los marcadores, son los que me dicen cómo el planeta Tierra ha ido cambiando poquito a poquito. ¿Ya? ¿Bien? ¿Preguntas? Vamos a pasar ahora a fusión nuclear. A ver, un ratito. Estás inventado. Profesor, el yogur le hemos echado 20 de agua destilada, pero así se habla 25 y no echamos 20. Significa Le hemos echado 50 mililitros. eso ya no tiene hasta que cambie. Debe ser proteína. La chica es que ya lo escribió. A la vez, claro, en la parte de abajo debe estar utilizado. Pero vamos a ver. Y vuelve a temperar. Muy bien, entonces le decía, fusión. La palabra fusión en el castellano, en el inglés, en el chino, supongo que en el chino, significa unión. Y la ecuación de abajo es lo que se traduce. Miren, el hidrógeno es 2,1 y el hidrógeno es 3,1. Se están uniendo en este que es helio 4,2. ¿Ya? Y aparte eliminan un neutrón. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde ocurre esta fusión nuclear? Como ustedes saben, o de repente no saben, es una reacción llamada termonuclear, ¿no? ¿Dónde ocurre? En el dios Sol, ¿no? Cuando digo Dios, pucha, la gente se molesta, se resiente. No estoy hablando con cuestiones religiosas, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? Cada uno tiene su religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero recuerden que han habido culturas antiguas donde consideraron que el Sol era el Dios, ¿no? Actualmente hay otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces, en el Sol ocurre lo que se llama una reacción termonuclear. Y aquí es exacto, que ya, no. Ya te he dicho, no seas tan exigente, ¿ya? Entonces, la fusión nuclear es eso, ¿no? La unión de núcleos ligeros. Si ustedes vieron Hombre Araña número 1, en un instante Peter Parker con el doctor Octavio Octopus hablan de la fusión de una bomba de hidrógeno, para aquellos que han visto, ¿no? Continuamos. Entonces, hay dos tipos de reacciones, la de fusión nuclear y la de fisión nuclear. La de fisión es la bomba atómica. Han visto la imagen que está a la derecha, ¿no? Explota una bomba atómica. Bueno, los japoneses que vivieron en el año 45 dan fe de eso, ¿no? ¿Ya? Y en el Sol todos los días vemos esto, ¿no? Todos los días vivimos gracias al Sol, ¿no? Si no fuera por el Sol, estaríamos muertitos todos, ¿ya? Entonces, ahí hay otro tipo de apreciaciones. Muy bien. En una ecuación nuclear se cumple lo que dice en la parte de abajo, ¿no? Entonces, dejen de lado esto. Veamos acá. Dice 246 más 12, ¿cuánto es? A ver, según mi suma, 258. Y 254, ¿cuántas veces tiene que ser acá para que sume 258? La respuesta es 4 veces, ¿no? 254 más 4, 258. Y acá está la respuesta. ¿Ya? Entonces, la cantidad de superíndices, si podemos hablar así, la cantidad de subíndices, tiene que ser la misma. ¿Ya? Exactamente la misma. No pueden poner más, no pueden poner menos. ¿Correcto? Ahí se habla de balance. ¿Ya? El balance significa igualar, ¿cierto? Balancear significa igualar. Y en algunos textos de química ponen igualación de ecuaciones, ¿no? Otros ponen balance de ecuaciones. Es el mismo tema.
¿Alguna pregunta hasta ahí respecto a reacciones nucleares? Profesor, ¿las reacciones de fusión siempre son exotérmicas? ¿Tú ves Dragon Ball Z? ¿Ves una vez Dragon Ball Z? Me guío un ¿No? poco de lo que he visto, de lo poco que he visto, sí. Ya, cuando Goku hace su energía, su Kame Kameha, cuando Vegeta hace su desprendimiento, eso no es nada comparado con la cantidad de energía que se elimina en una reacción atómica, ¿ya? O una reacción nuclear, ¿correcto? Lo que se pone es esta imagen, mira, ve, esta de acá. Esa imagen que se supone tiene un poder destructivo tan grande que es capaz de arrasar poblaciones, monumentos, de todo, ¿ya? Entonces, son sistemas tremendamente exotérmicos, es lo que se dice, ¿ya? Más o menos. Sí, profesor, solo me confundía porque en la de fusión sí muestra que está emitiendo calor en los Sí, productos ¿no? y en la de fisión Ya. no lo muestra. Ya, no, pero ambos muestran una inmensa cantidad de energía, ¿ya? Dice que la energía es suficiente para hervir agua varios miles de metros cúbicos, ¿ya? Para fundir metales, para fundir rocas en un instante, ¿no? Entonces, hay muchas equivalencias que le dan, ¿listo? Ya, vamos a continuar entonces. Ya. Cuando uno habla de estequiometría o de cálculo estequiométrico, habla, por ejemplo, de acá, nitrógeno con hidrógeno se combinan formando amoníaco. Yo puedo decir acá 28 gramos de nitrógeno, que es su masa molar, 6 gramos de hidrógeno, que es 3 por 2, 6, y 2 por 17 es 34. Eso es completamente cierto, ¿no? Estoy hablando de estequiometría. Le dije hace 2 semanas que estequiometría era el cálculo según la masa, ¿sí? Ahora, yo puedo decir 1 mol, 3 moles, 2 moles, ¿ya? Entonces, recuerden que 1 mol es 22,4 litros, es 6,02 por 10 a la 23, ¿correcto? Esto es 1 mol, ¿está bien? Pero el mol básicamente es masa, masa. Ya cuando se habla de mol, se habla en términos de masa, no se habla en otro tipo de términos, ¿correcto? Y entonces, veamos acá, cuando uno habla de reacciones químicas, ¿no? Entonces, y al colocar la masa, siempre va a haber una proporción. Por ejemplo, a ver, yo pongo este ejemplo normalmente, el hidrógeno se combina con el oxígeno para formar agua. Listo. Falta balancear 2, 1, 2. Pongo la masa, 4 gramos, 32 gramos, 36 gramos. ¿Listo? Pero miren la proporción. Es 1, es 8, es 9. Si yo pusiera 40 gramos de hidrógeno, voy a necesitar 300 gramos de, o 320 gramos de oxígeno para formar 360 gramos de agua. ¿Ya? Entonces, ahí es donde aparece el concepto de reactivo limitante y de reactivo en exceso. Si yo pongo 40 con 320, hay reacción completa. Pero ¿qué pasaría si yo pongo 50? Entonces me van a sobrar 10. Si yo pongo 40 con 320, se da la reacción. Pero si yo pongo 40 con 350, ¿cuánto me va a sobrar? Me va a sobrar 30. ¿No? Entonces, ese es el concepto de reactivo limitante y de reactivo en exceso.
El reactivo en exceso es el reactivo que está de más, ¿no? Y el reactivo limitante es el que se va a usar justo para hacer el cálculo. ¿Listo? A ver. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿No? Continúo. Ahí está un ejemplo clásico, ¿ya? Pero en dibujitos, que particularmente a mí no me gustan, ¿no? Pero bueno, ahí están los dibujitos. Dice que 1 de amoníaco reacciona con 3 de hidrógeno. Pero yo tengo acá un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, 4 hidrógenos, 5 hidrógenos, 6 hidrógenos, ¿no? Entonces, si uno reacciona con 3, ¿cuántos sobran? ¿No? La respuesta sobrarán 3, ¿no? ¿Listo? Ah, no, son 5, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, sobran 2. ¿Ya? Entonces, reactivo limitante y reactivo en exceso son conceptos de aquel que sobra en una reacción química y aquel que es exactamente la cantidad necesaria para que reaccione. ¿Ya? Pureza de reactivo, ¿no? Bueno, el porcentaje de pureza es un lenguaje bien cruel. Yo lo enfoco más o menos en la siguiente, ¿no? ¿Ya han dado examen de admisión? Sí, profesor. ¿Cuántas veces? 2. ¿Cuántas preguntas? No, ¿cuál fue el puntaje que hiciste la primera vez? Muchos alumnos dicen, profesor, yo solamente hice 100 puntos de 2000, ¿no? ¿Cuál fue el porcentaje de rendimiento? 2%, ¿no? Y aquel que hizo 1200, profe, yo hice 1200, muy bien. ¿Cuál fue el porcentaje? 1200 de 2000 es 60%, ¿cierto? Bueno, ese es porcentaje, ¿ya? Lo mismo, si yo digo, por ejemplo, que tengo 200 gramos de algo con 80% de pureza, ¿de qué estoy hablando? De que tengo en realidad 160 gramos, ¿no? ¿Ya? Ese es el porcentaje de pureza de cualquier cosa, no solamente de un reactivo. ¿Listo? Imagínense que ustedes, la marca Gloria, nos vendiera leche, ¿no? Y con 30% de agua, ¿no? Imaginen nada más, ¿no? Entonces, me compro 1 kilo. ¿Cuánto de agua me están dando en realidad? 30% son 300 gramos. Entonces, ese es el porcentaje de pureza. Entonces, en el ejemplo dice la muestra de sulfato férrico, ¿qué porcentaje es 100 gramos? ¿Qué porcentaje es 100 de 400? La cuarta parte. La cuarta parte es 25%. ¿Ya? Rendimiento de una reacción, ¿no? Lo mismo, rendimiento y porcentaje de pureza son conceptos que están cerca, pero no son iguales, ¿no? El resultado matemático numérico es el mismo, ¿ya? Entonces, si en vez de haber obtenido 50 unidades, tú has obtenido 80, bueno, ¿cuál fue tu rendimiento, no? 80 de 100, ¿no? No 100 de 100, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de porcentaje o rendimiento de una reacción, habla de cuál es el valor teórico que debía haber tenido. Acá está el valor teórico. Debía haber encontrado esto y cuál es el valor real, ¿no? He encontrado aquel, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el concepto de eh, rendimiento de una reacción, ¿no? ¿Cuánto debías haber obtenido? Debía haber obtenido 250 panetones. ¿Cuántos has obtenido? 220. ¿Cuál fue tu rendimiento? 220 entre 250, ¿no? ¿Ya? Solamente ese porcentaje. Eso se aplica en química. Y por supuesto, se aplica a través de ejercicios regularmente, ¿ya? Bien. Tengo acá un primer grupo de ejercicios. Dice, las reacciones químicas ocurren en todo momento, hay naturales y otras desarrolladas por el hombre para obtener productos para satisfacer su necesidad, ¿no? Bueno, nosotros los seres humanos generamos cosas
para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Hay diferentes niveles de necesidades, ¿no? La primera dice que el agua oxigenada se convierte en agua y en oxígeno. ¿Cómo sé que es el agua oxigenada, no? Bueno, en mi caso, porque ya me sé la fórmula, ¿no? En el caso de ustedes, porque tienen que hacer la investigación donde cada oxígeno es -1. Y acá el oxígeno es -2, y acá el oxígeno es 0. O sea, esta es una reacción redox. ¿Sí? La flecha apunta en un solo sentido. Por supuesto que es una reacción irreversible. El agua oxigenada se está descomponiendo. Por supuesto, es una reacción de descomposición, ¿no? Y aparte, es una reacción de tipo exotérmica, ¿ya? Entonces, las reacciones químicas se pueden clasificar hasta de 4 formas diferentes en su nivel básico, ¿no? La siguiente ecuación dice que el cobre encuentra al nitrato de plata y luego el cobre ocupa su lugar. O sea, el cobre va a desplazar a la plata. Entonces, se va a llamar reacción de desplazamiento simple. La flecha va en un solo sentido, sigue siendo irreversible, ¿no? ¿Qué más? Los estados de oxidación cambian. La plata acá es 0, acá el cobre es 2. Entonces se dice que es una reacción redox, ¿no? Y finalmente dice ahí que es exotérmica. ¿Por qué dice que es exotérmica? Porque no aparece ningún símbolo de calor. Ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Ya? La tercera ecuación. La tercera ecuación me dice que el magnesio se combina con el nitrógeno para formar este compuesto. Entonces, si se combina, es una reacción de combinación. La flecha dice que es irreversible. ¿Listo? Los cambios en estado de oxidación dicen que es una reacción redox. Y como no hay símbolo de calor, este es el símbolo de calor, ¿no? Entonces se dice que es una reacción exotérmica. ¿Ya? Bien. La número 4 dice que el carbonato de amonio se combina con el sulfato de calcio para dar sulfato de amonio y carbonato de calcio, ¿no? Puedo ver que han cambiado, han hecho una especie de intercambio, ¿cierto? Esa especie de intercambio se denomina en química doble desplazamiento. Pero también puede llamarse metátesis. La flecha indica que es irreversible. De acuerdo a la posición, dice que es exotérmica, ¿no? Al mismo tiempo es no redox. ¿Por qué? Porque ningún reactante cambia su estado de oxidación, ¿ya? El carbono es 4 en reactante y en producto. El azufre es 6 en reactante y en producto. El oxígeno es -2 en reactante y en producto. La 5 dice, leyendo lo que dice la fórmula, que el óxido de plata, con ayuda del calor, se convierte en plata metálica y oxígeno, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces está descomponiendo. Muy bien, entonces el óxido de plata con ayuda del calor se descompone en plata metálica y oxígeno, ¿no?
Entonces, esta reacción se titula de descomposición, por supuesto, irreversible, por supuesto, redox también, y en este caso ya es endotérmica, porque necesita de calor, ¿no? La última, nitrógeno más hidrógeno se convierte en amoníaco, tiene como característica que es reversible, ¿ya? Muy bien, la pregunta dice, en base a lo que está, ordene secuencialmente el tipo de reacción, descomposición, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta en la letra C de casa. ¿Listo? La C de casa, ¿ya? ¿Alguna pregunta acá? Entonces, hay 4 formas básicas de clasificar las reacciones químicas. Hasta 4. ¿Listo? Profesor, en los 4 primeros ejemplos, nosotros Ya. debemos asumir que si no aparece, por ejemplo, la palabra calor en los reactantes, entonces Así asumimos es. que es exotérmica. Por supuesto, eso es algo básico, ¿ya? Cuando no aparece el símbolo de calor o la palabra calor, se asume que es exotérmica. Inmediatamente. ¿Listo? Ya. Creo que ese fue un sí, ¿no? Ya. Bien, pregunta número 2. Muchos fertilizantes se extraen de la roca fosfórica llamada fluoroapatita. Ahí está la fórmula de la fluoroapatita. Esa roca esa fórmula está en nuestro cuerpo, casi idéntica, formando nuestros huesos, nuestros dientes. Este mineral es insoluble en agua y para extraer el fósforo debe ser soluble. Esto se consigue convirtiendo la fluoroapatita en la sal ácida de hidrógeno fosfato de calcio, lo que está ahí, ¿no? Listos, a ver, atentos por favor, ¿ya? ¿Cómo puedo balancear esta ecuación? Y me tengo que fijar en los valores impares si es que lo hay, ¿no? Entonces tengo que buscar adrede valores impares, ¿no? Calcio 5, fósforo, flúor. Este va a ser mi referencia. Hidrógeno es par. Y miro acá, impar. Pero mi lastre es este. No puedo colocar 1 delante de esto, porque de lo contrario no sería consistente acá. Entonces, dada esta estructura, acá viene el número 2. Si acá pongo el número 2 delante, automáticamente acá debo de colocar el número 2. Ya tengo un número par de hidrógenos. Ahora, al colocar número par delante, 2 por 5 es 10, ¿no? Pero acá tengo 3 por 2, 6 fósforos. ¿Sí? Ahora tengo 6 fósforos. Y tengo 6 calcios. Para hacer 10, me faltan entonces 4. Listo. Bien, repito. Entonces, si yo tengo acá, no, pero acá es 2 y acá son 6. No puede ser este valor. Sería mucho, ¿no? Entonces, si acá es 6, yo tengo que buscar un valor acá, mirando acá, esto por esto me da 6. Si yo le pongo, para que sea 6, acá tiene que ser 3. Ahora sí, 3 por 2 son 6, ¿no? Pero en este instante me condiciona, son 10 calcios. Y acá se quedan 3. Acá necesito 7, ¿no? 7 calcios. Y entonces acá necesito 7 ácido sulfúrico. 7 de ácido sulfúrico, ¿ya? Y listo, ya está balanceada la ecuación. Dice, la sumatoria de coeficientes de productos es 9, falso. La sumatoria es 12. ¿Es una reacción redox? Sí. ¿Es una reacción redox? No, no es una reacción redox. Es una reacción de doble desplazamiento. Y la forma ácida es soluble en agua
Bueno, la reacción es una reacción no redox. Punto. Por lo tanto, esto es falso. ¿Ya? La sumatoria de coeficiente de productos es 9. También es falso. Bien. Acá me estoy equivocando, por favor, disculpen. Acá tenía que entrar la palabra no redox. ¿Ya? Entonces, esta de la clave de acá se vuelve lo contrario. Verdadero. ¿Ya? Dice, ¿en un reactante es el ácido oxácido? Sí. Y su fórmula es el ácido hidrácido. Esto de acá no es un ácido hidrácido. Esto de acá solo es un hidrácido. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser falso. ¿Listo? ¿Me dejó entender? No. ¿Puedo repetir? A ver, pero ha pedido. Profesor, entonces tenemos que modificar En la en lo número que 2. tenemos para que diga no redox. Sí, tiene que decir no redox, ¿ya? Por favor. La 3 sí está bien. Un reactante es el ácido oxácido. Sí, ese reactante se llama ácido sulfúrico. Y la sal ácida formada de soluble en agua. Eso es correcto. ¿El producto es un ácido hidrácido? No. El producto solo es un hidrácido, ¿ya? No es un ácido hidrácido. ¿Puede ¿Listo? repetir la segunda parte del punto 2? Fuerte, fuerte. Abre la puerta. La segunda parte del punto Sí. 2. La 2 tiene que decir, es una reacción no redox. Buenos días, profesora. Oiga, niño, me ha puesto dos, necesito resecar. Ahora, ¿dónde le seco acá? ¿Qué temperatura, profesora? Disculpe. A esta temperatura. Ya, póngalo nomás. Sí, Sí, traiga nomás. Pero son como 20, ¿no? No hay espacio, profesora. Me han dado a hacer parrillas yo. Hay parrillas de esa hora. Ya. ¿Ya? Sí. Ya. Ya, disculpe. Entonces le decía, la 2 tiene que decir, es una reacción no redox. Y la sal ácida formada es soluble en agua. ¿Ya? Ahí es verdadero, completamente verdadero. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Puedo pasar a la 3? Profesor, Sí, fuerte. Un poquito más la fuerte. proposición 3, sí, en la ¿Ya? proposición 3, profesor, nosotros identificaríamos un ácido hidrácido porque es acuoso siempre, Así o hay es. algunos que no son. No. Todos los ácidos hidrácidos, por eso traté de decirlo la vez pasada, los ácidos hidrácidos, todos, absolutamente todos llevan AC. Todos. ¿Ya? ¿Listo? Sí, profesor, gracias. Ya. Hidrácido G. Hidrácido solamente es G. ¿Ya? Por favor, ese detalle mata al alumno peor que la peste en los años 1200. ¿Ya? Listo, continúo. Bien, a ver, vayan leyendo el proceso. Dice, para obtener vanadio, ¿sí? Para poner vanadio. Pero dice que eran productos para recetas. Directo. ¿Ya? Es que es la forma para tener calorías allá en los de y los árboles. A ver, entonces la pregunta es respecto al óxido estabilizado, el oxígeno es -2, el vanadio es +5, el calcio cae 0, -2, +2, y entonces el vanadio está pasando a vanadio, el calcio 0 está pasando a calcio +2, son
Los electrones lo que han tenido que perder. Cáncer redox, como ustedes ven, esto tengo el cruzado con aspas, por lo tanto, de 2 vanadios más 5 más 10 electrones, 2 vanadios 0, 5 calcios menos 10 electrones, 5 calcio más 2, y ahí puedo cancelar, ¿ya? ¿Sí? Entonces, recuerden, el signo menos automáticamente léanlo como proceso de oxidación, y el signo más, léanlo como proceso de reducción. Eso es algo así como que sea automático en su proceder. La reducción sería oxidante, y la oxidación reductor. Y veamos la pregunta. Dice la pregunta, la entonces, ganan electrones, eso es verdadero. Es el agente oxidante. Acá lo dice. Dice A2. La relación entre el coeficiente de la forma oxidada y la forma reducida es 5. Entonces, esto de acá, este valor viene acá. 2. No, El valor del por calcio es interrumpirlo, 5. profesor. Pongo acá. El vanadio es 2 y el valor del calcio es 5. Listo. ¿Ve? ¿Cuál es la forma oxidada? El calcio. 5. ¿Y cuál es la forma oxidada? El vanadio. 2. Por cada mol de átomos de vanadio obtenido se transfieren 5 mol de electrones. Sí, acá lo dice, miren. ¿Ya? Por eso que tienen que hacer algunos este esquema. Con este esquema todo queda claro. Profesor, Acá. Sí, dime. sí, disculpe, lo Ok. hemos estado escuchando un poco mal y entrecortado y no sé si está escribiendo la Ya. diapositiva porque no podemos ver que está ocurriendo algo en la pantalla, o al menos yo no puedo ver. No, no se está escribiendo nada. ¿Así? A ver. Ya, a ver un ratito. Ahora sí, Ya, profesor. gracias. Ya. Ya, entonces debe ser un pequeño problema de señal, ¿no? ¿Listo? Ya, a ver, entonces le decía, repito todo, ¿ya? Dice, el agente, la sustancia oxidante es el pentóxido de divanadio, sí. Al verificar la semireacción, dice el signo más, que significa reducción y que corresponde al agente oxidante, pentóxido de divanadio. La 2 dice, la relación entre forma oxidada y la forma reducida de 2 a 5, la forma oxidada es el calcio, su coeficiente es 5. La forma reducida es el vanadio, su coeficiente es 2. Entonces, si me dicen esa relación, la relación tiene que ser 5, 2 puntos, 2. Y en la separata aparece 2, 2.5. ¿Ya? Y la última dice, por cada mol de átomos de vanadio se transfieren 5 moles de electrones, es lo que les decía, ¿no? Acá está en la parte de arriba, espero que se vea la flechita del cursor, un vanadio, 5 electrones. Ahora, la palabra transfiere no tiene signo, acuérdense. Transfiere puede ser menos 5 o transfiere puede ser más 5. Pero si hubiera dicho, por ejemplo, pierde, sería falso. Si hubiera dicho gana, sería verdadero, ¿ya? ¿Listo? Por favor, me indican si se entendió, si hay algo que repetir. Profesor, Sí. el pentóxido de divanadio en la parte de los reactantes, ¿no debería ser Ya. solo una mol en vez de 2? Ah, no, sí, debe ser un amor. No, yo lo he copiado al final. Sí, acá es 1 porque ya tiene el subíndice 2 acá. Sí, tiene razón. Gracias nuevamente. Muy bien. Entonces, continúo, ¿ya? Ejercicio 4. Ejercicio 4 es una maravilla de la naturaleza, ¿no? Profesor, Pero hay disculpe, ¿cuál sería la alternativa a la anterior? ¿en cuál de ellas? Ah, la clave. La clave, la Sí. letra D. Sí. La clave, la letra D. Verdadero, falso, verdadero, ¿ya? Ya, paso a la 4. Ya. Bien, le decía que nuestro cuerpo es una maravilla, ¿no?
Esa maravilla funciona gracias a un montón de procesos bioquímicos. Los procesos bioquímicos requieren la información que está ahí. Por favor, léanla, porque yo solamente voy a explicar el esquema. ¿Ya? Léanla. Es interesantísimo lo que ahí dice. Ya. 1 hora de contar de ratito, porque como es de 1 a 2 horas y está en 100, el tiempo me tendrá en 100. No sé si se grabará o vamos a ver. No, ahorita va a bajar. Como le cambió la temperatura para que suba un poco más, ahorita sube y baja. Ya, pero póngale ahí 100. Sí, desde ya contabilizamos la hora entonces. Sí. 1 hora está bien, pues a cosa. 1 hora. Ya, a ver, ¿listo? Aclaro entonces acá, ¿ya? En nuestro cuerpo tenemos una sustancia llamada NADP, ¿listo? Que está en equilibrio con una sustancia que nosotros llamamos NADPH más H, ¿listo? Esta sustancia llamada NADP, a su vez, se encuentra en equilibrio, por eso la doble flecha, con una sustancia llamada glutatión, GSH, que a su vez está en equilibrio, acá viene el término 2, con GSSG, y que a su vez está en equilibrio con otra sustancia llamada agua oxigenada, y que está en equilibrio con el agua. Bien, listo. Toda esta maravilla de equilibrio químico es nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento. Resulta que en química existe la siguiente premisa. A más reducido es el término al que tiene mayor número de hidrógenos. Y más oxidado es aquel que tiene el menor número de hidrógenos. ¿Listo? Ya, de hidrógenos ácidos. Muy bien, entonces, entre el NADP y el NADPH, por tener mayor cantidad de hidrógenos, es el reducido y el NADP es el oxidado. Entre el glutatión SH y el glutatión que está ahí, entonces, él tiene hidrógenos, entonces es la forma reducida. Y el que no tiene hidrógenos es la forma oxidada. El agua oxigenada tiene una proporción de hidrógeno-oxígeno 1:1. Y el agua tiene una proporción de hidrógenos 2:1. El agua es la forma reducida. Y el agua oxigenada es la forma oxidada, ¿no? La naturaleza ha puesto a un oxidado junto con un reducido, cuya interacción, por ejemplo, esto de acá, genera que el oxidado se reduzca y que el reducido se oxide, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que ocurre acá, ¿listo? Entonces, van a estar siempre juntos, algo así como el bien y el mal, ¿no? Pero en realidad no es el bien y el mal, es la forma oxidada junto con la forma reducida. Y de esa interacción va a ocurrir que funciona todo nuestro ciclo. A nivel, digamos, de salud, ¿no? Va a haber siempre el agente oxidante y el agente reductor. El agente oxidante es el que hace daño. El agente reductor es aquel que intenta aminorar o atenuar ese daño, ¿ya? Bien, de acuerdo al esquema, dice, para que el GSG pase de la forma aquella a la forma aquella, se oxida. Entonces, para que esto pase de esta forma que está oxidada a esta otra forma que está reducida,
¿no? Se oxida y la respuesta es verdadera, ¿ya? Para que el GSS, entonces vamos a ver, ¿dónde está el GSS? Está acá, ¿no? Acá está. Pase de esta forma, ¿ya? Entonces, sí es correcto, ¿ya? La segunda premisa es, el peróxido de hidrógeno se reduce y forma agua, bueno, es lo que está indicándose acá. El peróxido de hidrógeno es la forma oxidada, se convierte en agua, que es la forma reducida, ¿ya? Y la última dice, el NADP con carga positiva es la forma oxidada del NADPH. Regresamos acá, el NADPH es la forma reducida y el NADP es la forma oxidada. ¿Bien? Entonces, la respuesta a la pregunta 4, la letra E. Todas las premisas son verdaderas. Si hay alguna duda, por favor, me dicen para repetir, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bien, en la pregunta 5 dice, en el laboratorio de química se puede obtener óxido nítrico gaseoso a partir de amoníaco en presencia de oxígeno molecular. Con respecto a la siguiente reacción, está la reacción y veamos, ¿ya? Entonces, tengo acá, a ver, en la parte de arriba, el NH3, donde este es -3. Tengo acá el oxígeno 2, donde él es NO más agua. Bien, él es 0. Caray. Bueno, está muy arriba. Ah, bien. El nitrógeno, el oxígeno, cada uno tiene su propio estado de oxidación. Ya. ¿Listo? Y entonces empieza el cambio, ¿no? Nitrógeno -3 cambia a nitrógeno +2. Son 5 electrones en este caso perdidos. Y a la par, el oxígeno molecular pasa a oxígeno -2, ¿ya? Son 4 electrones ganados. ¿Sí? El número es diferente, impar. El segundo se multiplica por 5, el primero se multiplica por 4, y entonces va a quedar aproximadamente así. 4 nitrógeno -3 menos 20 electrones pasa a 4 nitrógenos +2, paralelo, 5 oxígenos 0 más 20 electrones pasa a 10 oxígenos, -2, ¿correcto? Dice, el agente reductor es el amoníaco. Bueno, el amoníaco se oxida y es por tanto el agente reductor. Agente reductor, ¿listo?
Pues el nitrógeno gana electrones, es falso. El nitrógeno no gana electrones. El nitrógeno pierde electrones, ¿ya? Esto es falso. Dice luego, por cada mol de amoníaco se requiere 6,022. Este valor ya saben que es un mol. Entonces me fijo acá, ¿no? La ecuación dice de que 4 moles de amoníaco requieren 5 mol de oxígeno y se convierten en 4 mol de NO2 y ¿dónde está? 6 moles de agua. ¿Listo? 4 por 3, 12. 6 por 2, 12. ¿Correcto? Bien. Entonces, dice, esto es también falso. ¿Por qué? La relación es 4 necesita 1. 1 necesita 1,25 y este valor corresponde a un mol. 3. En el proceso 3 mol de agua formada, 3 moles de agua formada, se forman 6. ¿Se transfieren 6 moles de electrones? No. En el proceso, por 6 moles de agua, se transfieren 20 electrones, ¿ya? Entonces, la premisa también viene a ser inválida, ¿correcto? Entonces, repito, dice, por 3 moles de agua, 6 moles de electrones, no. De acuerdo a esta ecuación, se forman 6 moles de agua. Y se necesitan 20 moles de electrones. Entonces, esto de acá sigue siendo falso. Al reaccionar 2 moles de amoníaco con 2 moles de oxígeno, hay exceso de 0,4 mol de amoníaco, eso es verdadero. ¿Por qué? A ver, ¿dónde hay espacio acá? Si 4 necesita 5, 2 necesita 1,6. Pero yo tengo 2, porque eso dice la premisa. Tengo 2 moles de amoníaco, ¿no? Si le resto el 1,6, me queda 0,4, que es el exceso que aparece acá, ¿ya? ¿Sí? La suma de coeficiente de la ecuación balanceada es 15. Bueno, eso no es correcto, porque acá es 5 más 4, 9, y acá es 4 más 6, 10. Tampoco es correcto, ¿ya? A ver, por favor, me indican si me entendieron en ese espacio tan pequeñito. ¿Se me entendió? ¿Sí? ¿No? Ya, avanzó. En la pregunta 6 dice, después de balancear las siguientes semireacciones. Entonces, acá voy directo, ya que esto es sencillo. Bueno, para mí al menos, espero explicarlo bien. Cromo 2, O7 menos 2, que se convierte en 2 cromo más 3. Acá hay 2. Tienen que salir 2. 7 oxígenos tienen que aparecer como 7 moléculas de agua, ¿no? Y entonces acá tienen que aparecer 14 hidrógenos. Ahora, cada cromo es más 6. Por 2 es 12. ¿Sí? Acá se requieren 6 electrones, ¿ya? Se requieren 6 electrones. Entonces, cuando dice, sí, por lo que no va. Después de balancear las siguientes semireacciones, coloque la reducción con formación de 7 mol de agua medio ácido. La respuesta es esta, la letra D. Con lo que está en la pizarra, ¿ya? ¿Listo? El dicromato gana 6 electrones, se combina con 14 hidrógenos para formar 2 cromos, ¿ya? La pregunta 7 habla de esta desintegración. El polonio pasa, luego de emitir una partícula alfa, a plomo 214. El plomo 214 emite beta y pasa a bismuto. El bismuto emite beta y pasa a polonio. Y el polonio emite alfa y pasa a plomo. Esta reacción tiene una solución. Les he dicho durante varias semanas
que se aprendan el número atómico, en este caso del kriptón, que es 36. ¿Listo? Y acá 7 más 1 es 8, 8 más 1 es 8, ¿ya? ¿Ya? Entonces dice, A es de descomposición radiactiva y produce alfa, beta, beta, alfa, esto es verdadero. Ya dice, B es de fisión nuclear, verdadero. El valor de Z es 36, verdadero. Dos núcleos se fusionan liberando un neutrón, sí. Acá es un neutrón, ¿ya? Dos núcleos se fusionan liberando un neutrón. ¿Listo? Bien. Pregunta 8, dice el ibuprofeno es utilizado como analgésico antiinflamatorio. Entonces, este ejercicio es clásico en química. El porcentaje de carbono es 75,73. El porcentaje de hidrógeno es 8,74. El porcentaje de oxígeno es 15,53, ¿no? Como se les ha dicho, tiene que dividirse por el peso, ¿ya?, atómico de cada elemento. En el caso de carbono es 12, en el caso de hidrógeno es 1, en el caso de oxígeno es 16. Y bueno, los valores que se hacen de manera secuencial, ¿no?, van a dar como respuesta esto de acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes dividen 75, 73 entre esto me da 6,5, si no me equivoco. Esto me da 8,74. Esto me da 0,93, creo. No, entonces acá. Luego se divide por el menor valor, esa es la parte mecánica. ¿Ya? Y este es el que me da 6,5, de tal manera que sale 6,5 multiplicado por 2, 9 multiplicado por 2, y 1 multiplicado por 2, me sale acá 13, acá me sale 18 y acá me sale 2. ¿Ya? ¿Listo? Y la fórmula, la letra D. Va a ser 1,5, ¿no? Bien, en la pregunta 9, este óxido cúprico tiene un peso de 79,5 por 2. El carbono es 12 gramos. Acá es 2 por 63,5 y acá es 44 gramos o su equivalente 22,4 litros. ¿Correcto? ¿Ya? Bien. Entonces, yo tengo acá, dice, estequiométricamente se requiere 3 por 10 a la 23. ¿Qué es esto? Esto es media mol, ¿no? Entonces me fijo acá el dato, 7,95. 7,95. Si yo analizo, cosa que se les pide a ustedes que inmediatamente vean los datos de un ejercicio, lo realicen, ¿ya? Me fijo acá, 79,5 y 7,95 es la décima parte, pero acá está multiplicado por 2. Por lo tanto, acá sería 1,2, acá sería 6,35 y acá sería 4,4 o de repente 11, 1,12 litros. La décima parte, ¿no? Pero acá está multiplicado por 2, por 2. Entonces acá tendría que ser entre 2. Lo mismo acá tendría que ser entre 2 y acá en ambos casos entre 2. ¿Listo? Entonces, cuando dice estequiométricamente se requiere media mol, esto es verdadero, porque sí se requiere media mol. Si se obtuviera 6,35 gramos de cobre, acá está 6,35. 6,35, ¿ya? El rendimiento sería el 100%, esto es verdadero. Dice, si el gas desprendido se mide a condiciones normales, ocupa el volumen de 0,2 litros, el rendimiento es 15%, entonces 1,12 litros va a ser el 100%. 0,2 litros, ¿cuánto será? ¿No? Entonces, 0,2 litros es mayor
que esto, entonces me sale, si no me equivoco, bueno, ahorita no tengo el dato, creo que sale 25%. ¿Ya? Entonces la C es la incorrecta. Esto es falso. En la reacción se forman 0,1 mol de sustancia elemental. La sustancia elemental es el cobre, ¿no? Y 0,05 mol del compuesto gaseoso. Esto también es verdadero. Acá está en la parte que no es legible por la impresión. Y finalmente se puede expresar 2 mol de óxido cúprico, ¿no? Entonces, esto es lo siguiente. Óxido cúprico forma cobre más 2 más oxígeno menos 2, ¿no? Si esto es un mol, a cada 1 y 1. Pero si acá fuera 2 moles, acá sería 2 y 2. 2 y 2 son 4. 4 por número de Avogadro sería 2,4, que es lo que aparece ahí como dato, ¿ya? En la pregunta 9, la clave es la letra C. Ahora, antes de que se retiren, esa es la clave de los ejercicios propuestos, ¿ya? Y bueno, conmigo sería hasta la próxima semana. Me he distraído ligeramente, pensé que me iba a sobrar tiempo y más bien casi me ha faltado tiempo, ¿ya? ¿Listo? Salgo del aula. Muchas gracias, hasta la próxima semana.